¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes, jóvenes. Comenzamos la clase de laboratorio, la tercera práctica de tecnología farmacéutica, ¿no? ¿Cómo están? Buenas tardes, conectémonos. Bueno, como ustedes saben, en la anterior clase no nos pudimos conectar. Se los envié por la plataforma y también por vía WhatsApp del video. Espero que lo hayan leído o igual lo pueden leer, lo pueden volver a ver, y si tienen alguna pregunta, bueno, lo podemos resolver hoy día antes de terminar esta clase, o también me hacen las preguntas en la plataforma. El tema de hoy día, jóvenes, es la práctica número 3, que consiste en formas farmacéuticas sólidas, elaboración de cápsulas duras en la primera parte. Les envié las guías también por vía WhatsApp para que las vayan revisando y de acuerdo a ello vamos avanzando, ¿ya? ¿En qué consiste lo que son las formas farmacéuticas sólidas? Yo creo que ya han pasado con su docente de teoría y nosotros nos vamos a dar énfasis más que todo a la fomentación de la práctica, ¿ya? Su audio, por favor, lo pueden poner en silencio, y lo que queremos, si me quieren hacer una pregunta, lo desactivan, por favor, ¿ya? Entonces, comencemos. Tenemos 40 minutos para comenzar la clase. Comencemos con el concepto de cápsulas. Entonces, ¿cómo conocemos las cápsulas? En sí, conocemos de cápsulas duras y cápsulas blandas. En otros casos, también la podemos denominar como cápsulas elásticas porque vienen recubiertas, porque su recubrimiento es de elasticidad. ¿Ya? Vamos a ver más adelante de qué está elaborado. ¿Ya? Las cápsulas constituyen la segunda forma farmacéutica sólida de administración para los pacientes más que los comprimidos. ¿Por qué? Porque tienen una gran ventaja en su adquisición de este medicamento, ya que las cápsulas en sí, más que los comprimidos, son insípidos y permiten enmascarar malos sabores. Ya que la mayoría conocemos a los antibióticos que son de sabor amargo, males sabores como el ibuprofeno, por ejemplo, es también amargo. A ver, ¿quién me quiere decir algo? ¿Nadie? Bueno, seguimos entonces. Volvemos a recalcar las ventajas de las cápsulas. Son mayores que los comprimidos. ¿Por qué? Hemos dicho que porque son insípidas, que permiten enmascarar características organolépticas desagradables de algunos principios activos, de algunos excipientes también, como un sabor amargo, por ejemplo, o un mal olor, ¿ya? Por eso es que se las ha elaborado estos tipos de cápsulas para su elaboración a la industria farmacéutica. En otro caso, las cápsulas también, la composición de la fórmula contenida dentro es muy sencilla. Se le puede, mayormente, no son más de 2 excipientes en el mismo contenido. Pueden ser de un solo comprimido, por ejemplo, acetaminofeno, otra que solamente sea amoxicilina, otra que tenga ketoprofeno, pero hay raras las cápsulas que tienen más de 3 a 4 principios activos para su biodisponibilidad del paciente, ¿no? Sino es que mayormente son sencillas, podemos utilizarlas para un solo principio activo, para su elaboración de estas cápsulas. Otra de sus ventajas de las cápsulas en sí es de protegen al fármaco de agentes externos, como ser los polvos, el aire, pero no tanto así de la humedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque como la cápsula en sí está elaborada por gelatina, entonces, y la gelatina contiene agua, y al estar en un ambiente no adecuado, va
adherir esa humedad y no va a ser favorable para el medicamento, ¿ya? Permiten administrar en una sola forma farmacéutica, en una sola dosis deseadas y también mayor parte por su identificación. La permiten identificar por sus diversos colores que se las elabora. ¿Ya? Esas son las principales elaboraciones o ventajas que tienen las cápsulas, en este caso hablando de las cápsulas duras. ¿Ya? En la elaboración de las cápsulas tienen dos componentes. Ya les voy a mencionar dos tipos de elaboración. Uno, que dependiendo de la elección del diluyente, está basada en la compatibilidad físico-química y la biodisponibilidad, ¿ya? Empleamos el almidón como derivados, sacarosa, lactosa, celulosa, sales de calcio, salicilato y ácido bórico, ¿ya? Para comenzar una preformulación, partimos siempre de los principios activos, que son aerófilos, que requieren de oxígeno, y ver en la mezcla clásica como del almidón y de la lactosa. ¿Por qué de estos? ¿Por qué del almidón y de la lactosa? Porque el almidón es un polisacárido que contiene entre el 70-80% de calorías, al igual que la lactosa, que la lactosa no es más que el azúcar de la leche, que también es es un monosacárido que al estar juntas me van a hacer una excelente mezcla de la cápsula, ¿ya? Claro que aparte se la puede contener, se la puede adicionar aditivos, conservantes, para conservar en sí la cápsula una vez elaborada. Los componentes de la cápsula, de otra forma, como hemos dicho, son gelatinosas, pero de gelatinas duras. De la gelatina, que es una proteína de origen animal, mayormente sacadas de la piel del cerdo, y colorantes y saborizantes que mayormente se le emplea a la vainilla, ¿no? El conservador más utilizable es el dióxido de azufre o el EDTA, que también se lo utiliza en la anticoagulación de la sangre. Y por último se le coloca un tensioactivo, ya como el lauril sulfato de sodio, mayormente empleado en las industrias farmacéuticas. En un nivel industrial, las cápsulas de gelatinas es muy diferente. ¿Por qué? No hablando de tanto de los principios activos, sino utilizados, sino de la manipulación o de su manufactura ya en sí, ya porque prácticamente la utilizan en máquinas ya industriales, ya sofisticadas. ¿Por qué? Porque ellos elaboran a grandes cantidades, de números lotes muy grandes, y vamos a ver cuál es su procedimiento, ¿ya? Las cápsulas duras ya hemos dicho que son rígidas, están constituidas por valvas cilíndricas. Las valvas cilíndricas son estas, una de la parte larga y otra la corta. En la parte larga se la llama como cuerpo, que es la que contiene el principio activo a la que se le va a utilizar, ¿ya? Y la tapa o cabeza, que viene a ser esta pequeñita, es la que se hace el cierre de la cápsula en sí. Se la utilizan de diferentes tamaños. Acá tienen un cuadro de los diferentes tamaños que existen en las cápsulas según los moldes en la industria farmacéutica. El más pequeño es del 000 y el más grande, el número 4 es para masas mucho más pequeñas, perdón, y el 000 es para masas o miligramajes mucho más grandes, ya sea arriba de 1 gramo, que mayormente con el contenido de la cápsula puede pesar hasta unos 50 miligramos. ¿Ya? Estos son los números de cápsulas existentes, incluso llega hasta el 5, ¿ya? Uno más pequeña hasta el 100 miligramos, si no me equivoco, pero son utilizables entre el 1 hasta el 000 en la industria farmacéutica y conocidas mundialmente. Ya, en cambio, las pequeñas son elaboradas para formas farmacéuticas ya, ¿cómo les puedo decir? Magistrales, ya, solamente con formulaciones ya especificadas por algún médico para un paciente específico. No así para la industria y al mercadeo de libre de venta, digamos, ¿no? Como puede ser las amoxicilina,
los paracetamol. Entonces no, solamente para formulaciones ya dadas por un médico para un paciente específico. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí en lo que es en cuestión de cápsulas? Porque no tenemos mucho tiempo, por eso me extiendo rápido. Si tienen alguna pregunta, pueden activar el micrófono y cortarme, no tengan pena. Si no, entonces continuamos, ¿ya? La fabricación industrial de las cápsulas gelatinas duras comprenden las siguientes etapas. ¿Y cuáles son esas etapas? La etapa 1 es en que la preparación de la solución concentrada de gelatina es entre el 30 y el 40% en peso, ¿ya? Y en agua desmineralizada entre el 60 al 70 grados centígrados. Otra de las etapas es la formación de las cápsulas por inmersión en la solución de gelatina, mantenida a temperatura constante entre 45 y 55 grados centígrados. Mayormente se los realiza en punzones, unas máquinas que tienen punzones de aceros inoxidables y de grandes, de varios números, ¿no? No solamente hacen uno y en ese uno no hacen varios, no, sino tienen varios números y donde ellos comienzan a fabricar, ¿ya? Sobre la superficie de los punzones o el molde que la industria tiene. Hay varios moldes para estas elaboraciones de diferentes marcas, de diferentes industrias. Entonces, ya la industria elige cuál les favorezca mejor y de acuerdo al costo, obviamente, ¿no? Otra de las etapas es el secado de la película en estufa de secación, porque una vez elaborado, como son gelatinas, son medias húmedas, hay que esperar un tiempo no muy largo para que comiencen a endurarse y como ya están en la misma fórmula, en el mismo molde, entonces comienzan a endurarse y una vez enduradas ya se las tapa, como se puede decir, entre la larga y la tapa que viene a ser la parte más pequeña. Otra de las etapas es la extracción y asamblado de los cuerpos a las tapas, en las etapas en secado, para que no se separen fácilmente el cuerpo y la tapa de la cápsula. Se han ideado diversos sistemas de cierre, mayormente el taponcito que es medio a rosca y el otro que la industria lo requiere es ya como un sellado, un poquito de calentamiento para que eso se pegue, pero no, no es tan, como les puedo decir, tiene mucho control en ese sentido, ya que como utilizan el calentamiento, como es gelatina, se derrite. Entonces, tengo entendido que no lo utilizan mucho. Solamente como tiene la tapa pequeña, encajan, dan vuelta y ya están directamente para su envasado en el blister, ¿ya? Pruebas sugeridas que se les realizan a estas cápsulas. ¿Cuáles son esas pruebas? Una es la dureza, ¿por qué? Para ver la tensión de elasticidad que tiene en sí las cápsulas, para ver su elasticidad, de estar en el molde no se hagan un poquito más anchas ni se encojan, ¿ya? Eso es uno de los controles principales que se le debe hacer a estas cápsulas blandas. La apariencia, qué color le están dando ustedes como elaboración. Nosotros la diferenciamos en la tapa, la corta, con un color diferente a la más larga, ¿ya? ¿Para qué? También el color ayuda para su identificación del mismo medicamento en sí, ¿ya? Otro de los controles es la variación de peso. ¿Ya? ¿Por qué la variación de peso? Sino para ver la uniformidad de la misma cápsula. Ya una vez, para hacer la uniformidad de esta cápsula, elegimos 10 cápsulas para hacer su control en su elaboración y hacer una media entre esos valores que nos están dando. Y una vez utilizado ya con la materia prima en sí, hacer el control del medicamento. Si estamos echando los 500 ml, los 500 miligramos, por ejemplo, y están de acuerdo a mi estima entre ese peso, es aceptable. Entonces, la variación de la cápsula es muy importante para no agregar más o menos ya el producto del medicamento en ella. Otra es la friabilidad,
que es la resistencia a los golpes, o cuando se está en su elaboración en el momento de ya de llenado del producto, al golpearse entre una y otra, no se rompan, no se, como le digo, no se desintegren. Y mayormente para ver la friabilidad se utiliza el friabilómetro, que mayormente es de la industria Roche y que la mayoría de las industrias que elabora cápsulas lo utilizan, ya sean para comprimidos y en este caso para las cápsulas. ¿Cuál es en sí? Ahora entramos lo que es en sí lo que es la práctica de la guía en la práctica número 3. ¿Cuáles son sus competencias? ¿Ustedes han leído un poquito ya que se las he pasado esta semana? A ver, ¿quién me puede decir? Vivian Peralta, Eliana. ¿Han leído un poquito acerca de esta práctica en sí, de lo que íbamos a avanzar hoy día? Se los pasé por vía WhatsApp al grupo. A ver, Stephanie Cuellar. Recién lo estoy conociendo, no nos habíamos visto en la primera clase. En sí, la práctica nos dice realizar operaciones unitarias previas para la preparación del material vegetal que se va a utilizar. Bueno, en la práctica nosotros íbamos a realizar unas cápsulas duras a base de una materia prima vegetal o de una flor, como hacer la manzanilla o hacer un mate o una planta para hacer una cápsula, ya sea adelgazante, pero utilizando una planta medicinal, ¿ya? ¿Y en qué consistía esto? Como dice en la primera competencia, realizar las operaciones unitarias. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo que ver cómo está mi ambiente, si mi ambiente está no apto para la elaboración, yo tengo que limpiarlo, ver la sanitización correspondiente, ver la formulación, cómo lo voy a realizar desde el principio hasta su acondicionamiento. ¿Qué más les puedo decir de las operaciones unitarias? Su formulación en sí, en qué consiste, si una requiere de más tiempo, de calor, de humedad. Entonces, esos puntitos teníamos que verlos en laboratorio, ¿ya? Pero para en la práctica, ahorita se los voy a decir así oral nomás para que ustedes puedan entender y si no entienden, por favor, háganmelo saber. Esa es una de las competencias. El otro es procesar la materia prima o vegetal en este caso, aplicando principios farmacotécnicos para la elaboración de la cápsula. ¿A qué se le dice principio farmacotécnico? ¿Con qué finalidad ese medicamento está siendo elaborado o que ustedes iban a elaborar? ¿Ya? Uno de los objetivos principales de esta práctica es que era procesar el material vegetal, aplicando principios farmacotécnicos para la elaboración de cápsulas y realizar operaciones unitarias previos y de acuerdo de algunas técnicas escritas en la farmacopea o en este caso mayormente utilizamos el libro de Tecnología Farmacéutica 1 del primer tomo. Después, si me acuerdo, se los digo. El nombre de qué libro les estoy hablando. Y mayormente, ¿en qué consistía? El procedimiento era sencillo. Seleccionar ustedes la materia prima que iban a utilizar para llenar esa cápsula. En este caso podemos hacer, ¿qué les puedo decir? Un té adelgazante a base de piña, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, tenían que seleccionar la materia prima. En este caso vamos a utilizar cáscara de piña. Recurrimos a la selección y al mismo lavado de toda esa cáscara de piña. Luego la seleccionamos de todas, porque sabemos que las piñas vienen con algunas basuritas, algunas no aptos para el proceso. Entonces la seleccionamos, la lavamos 5 veces con agua potable. Luego la lavamos 3 veces con agua destilada
y pasamos a su secado, ¿ya? Una vez secado, podemos utilizar estufas industriales, estufas de secado a altas temperaturas, pero mayormente la utilizamos las estufas comunes de laboratorio que nos que podemos llegar a calentamiento durante 15 minutos, 20 minutos, dependiendo y cambiando la base donde la estamos colocando. Ya mayormente utilizamos envases de aluminio o no de vidrio porque a altas temperaturas se quebra, o en papel madera también. Es factible utilizar una vez secado la materia prima que hemos llevado, en este caso la cáscara de piña del ejemplo, lo llevamos a triturar. Una vez triturada, la podemos utilizar los molinos manuales, mayormente otros rodillos mecánicos que se la puede utilizar. Y luego, una vez molido, se lleva a la etapa de pulverización. Ya podemos utilizar, como es para cápsulas, entonces, y la cápsula la vamos a ingerir, entonces la materia prima tiene que estar pulverizada, debe estar sus partículas muy pequeñas. Podemos utilizar tamices de 20 micras, que es lo acondicional a utilizar, y luego de ser pulverizado lo podemos acondicionar. Una de las para acondicionar en las cápsulas existen máquinas semiautomatizadas que el laboratorio creo que todavía no tiene. Lo íbamos a hacer manual y llenarlas unas por una y iba a quedar conforme a lo que ustedes iban a elaborar, ¿ya? Pero siempre y cuando con el fin de por qué lo están haciendo ese medicamento. En cambio, ustedes podían, si era cáscara de piña, por el ejemplo que les di, ustedes tenían que investigar para qué servía, con qué finalidad, si era adelgazante, si era diurético, qué cantidad, qué dosis tomar, entonces hacer una ficha técnica de ese producto que estaban elaborando, ¿ya? Eso es respecto a sus competencias, incluyendo y toda la fundamentación que les dije, que aquí les vuelvo a repetir: elaboración de cápsulas duras, utilizar principios activos, naturales en este caso, procedimientos de lavado, selección, si utilizaban hojas, deshojar o sacarle el tallito, el secado correspondiente, la trituración y pulverización, y por último tamizado para su posterior encontrar ese polvo fino de acuerdo al tamiz que lo van a utilizar y envasarlo, ¿ya? Acá hay les he puesto una ya industrial, una semi-industrial o semi-automatizada de cápsulas. Primero es ensamblar todo lo que es la maquinita de encapsuladora. Y luego es cargar las cápsulas, la parte larga, y llenar el principio activo. El principio activo en este caso puede ser hierba, vitaminas o cualquier otro medicamento en polvo, esparciéndolo con una espátula larga donde va a llenar uniforme toda la parte larga, moviéndola a la máquina un poquito, haciéndola mover en unas 5 veces, y para que ustedes vean que se ha llenado por completo la cápsula, ¿ya? Y por último, colocar que viene la maquinita viene con otra capita donde se van ya las tapas, la parte más pequeña, la que va a ir a tapar automáticamente. Ya ella, una vez colocada, va y las tapa, porque va encontrando su canalcito de la misma cápsula, ¿ya? Y por último, lo que es en la preparación, viene a ser lo que es su acondicionamiento. ¿Cómo lo vamos a acondicionar? ¿Ya? Lo vamos a acondicionar en el mismo blister o en unos botellones, dependiendo de cuántas cápsulas lo pueden contener. En frascos con
conocen, ¿cierto? Los medicamentos de Terbol o de Tecnofarma que vienen, Terbonova, perdón, vienen, mayoría de sus cápsulas vienen en frasquitos con tapa roca, creo que vienen 30 o 60, dependiendo la cantidad, ¿no? Entonces, o también lo podemos poner en blister, que mayormente los conocemos a las amoxicilinas, ¿cierto? Eso se llama envase primario blisteado y después pasa a su estucheo, ¿ya? Y por último, a su almacenamiento, dependiendo de cómo lo queremos almacenar. Como es si trabajamos en una industria, eso va en cajitas independientes, después a un empaque mucho más grande y directamente una vez aprobado para su venta. Pero en este caso, nosotros elaborados los íbamos a poner en unos frascos y dependiendo la cantidad que hemos elaborado, ya ustedes lo iban a consumir con su ficha técnica o de acuerdo la materia prima que hayan seleccionado. Si ustedes tienen alguna pregunta hasta aquí, si tienen les vuelvo a repetir el fundamento de la práctica, que es sencilla en cuestión de cápsulas duras, porque ya en sí, las cápsulas ya las podemos encontrar aquí en diferentes importadoras como Celtelchi, que ellos les importan de otro lado, en blanco y negro, si no me equivoco, y en Solquifar, que ya las venden las mismas cápsulas blandas, pero las venden de un solo color, creo que son un poquito gris, no son transparentes, o también creo que las venden las cápsulas blancas en sí. Podríamos utilizar esas, no sé, pero la elaboración de la misma cápsula gelatinosa ya la podemos utilizar con almidón o con glucosa y utilizar un molde adecuado para esa cápsula, ¿ya? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta de acuerdo a este tema, de estas prácticas, me lo pueden hacer. ¿Alguien por ahí? O yo pregunto. Encapsular se necesita tener un peso, perdón. En las cápsulas en sí ya vienen un peso adecuado, que aquí en esta escala de número que les he mostrado, ya vienen con un volumen dado, que el 4, por ejemplo, ya viene con 0,21 ml, un volumen establecido, que cuando nosotros queremos agregar el principio activo de 100 ml, que es el 4, me va a pesar 126 miligramos. Entonces, aparte del principio activo que son 100, la masa de la cápsula pesa 0,26. Entonces, para adecuar es dependiendo entre 126 a 252 ese número de cápsulas. Por eso es indispensable hacer un control de peso de la misma cápsula para que no varíe entre una y otra. Siempre varía porque como son gelatinas, no se dispersan en un solo sentido, como les puedo decir. No se dispersan uniformemente, pero para que se dispersen hay que tener un movimiento, la misma máquina tiene un movimiento, hablando, ¿no? En la elaboración en sí de la cápsula, de la cápsulita, no del principio activo. O sea, de acuerdo a la cápsula es el peso que se le tiene que poner de principio activo. Claro, la cápsula ya tiene un peso establecido. Ustedes van a contener, si ustedes quieren agregar 500 miligramos, tienen que sumar a ese peso dado. O sea, ya no van a ser 500 miligramos, sino van a ser 560, por ejemplo. Ya, gracias, doctor. Menos el peso de la cápsula, ¿sería? No, más el peso de la cápsula. Porque usted cuando va a hacer un control ya con la cápsula establecida con el medicamento hablando, no va a no ser que tenga cápsulas vacías y le quite el peso, ¿no? Pero mayormente cuando hacemos un control no vamos a ir a tarar la balanza porque lo que hacemos es seleccionar la cápsula y pesar una por una. Y a ese pesado ya tenemos un dato establecido de mis 10 cápsulas vacías, del número medio, por ejemplo, que se le ha dado. A ese yo le quito el valor de las cápsulas que estoy pesando.
y tienen que estar entre ese valor entre un más menos 5, que no pase de muchos miligramajes, ¿no? Si le vamos a hacer un buen control de calidad a ese peso de la cápsula con el medicamento. Gracias. Otra pregunta. ¿Estamos los 3 grupos en esta reunión? Sí, Sí, ¿cierto? Ah, ya. La próxima clase nos toca hacer lo que es cápsulas duras, pero segunda parte, esta es la primera. Si lo han visto su guía, si no me equivoco, ya viene a ser lo que es el envasado y ya vamos a ver ya en sí qué medicamentos podemos agregar. Es que es más bonito verlo en la práctica, de que ustedes los hagan, de que ustedes los elaboren y lo vean, ¿no? No, es que aquí es como darle una clase teórica que ya me imagino que tuvieron con su docente anterior de teoría. Entonces es repetir lo mismo, pero en la práctica ojalá y pase todo esto rápido y lo puedan ustedes realizar, palmar. Les voy a mandar un videito en la plataforma de cómo se las encapsula, encapsuladora semi-industrial o semiautomática. Hay hasta de 60 mínimo, 120, cómo se las debe realizar, ¿ya? Me gustaría que si tienen alguna pregunta me la hagan saber vía plataforma. De todas maneras, esta reunión se la voy a mediar por WhatsApp. Y yo creo que con esto terminamos si no tienen alguna pregunta los demás. Cuando terminemos, me van a pasar por vía WhatsApp su primer apellido y el nombre para la lista, por favor. ¿Ya? Y así quedemos todos registrados y ustedes también, de que ustedes también han participado y la universidad tome en cuenta su participación de ustedes. ¿Ya? Se los mando este tema, se los voy a subir a la plataforma con 2 videos adicionales. Véanlo, por favor, para que ustedes lo puedan entender en lo que es ya en la práctica o en este caso en lo que es la industria farmacéutica o tecnología, utilizando la tecnología. ¿Ya? Ha sido un placer verlos algunos, conocerlos algunos también y ojalá y nos veamos pronto, jóvenes. Espero conocerlos en persona algún día, que no, ojalá y esto pase pronto. ¿Ya? Sí, Bendiciones, gracias. bendiciones, que Gracias, tengan un doctora. buen día. Bueno, hasta luego, ya terminado, tenemos un minuto, cabal. Luego, doctora. Hasta luego, doctora.